La campana atravesó sus pensamientos señalando el comienzo del primer período. Jasmine respiró profundamente tratando de recomponerse, tenía que enfrentar otro día, otra clase, otra ronda de miradas de reojo y juicios susurrados. Con piernas temblorosas, se puso de pie y abrió la puerta del cubículo. Era hora de ponerse la máscara una vez más y enfrentar al mundo que se había vuelto en su contra. El teléfono de Jasmine vibró en su bolsillo, un mensaje en la pantalla apareció. Un mensaje: encuéntrame. Después de la escuela, lo sé todo. Su corazón latía con fuerza. Alguien finalmente había descubierto su secreto. La señora Rea estaba sentada en su escritorio. El suave golpeteo de su bolígrafo contra la madera pulida resonaba en la tranquila oficina frente a ella. El archivo de Jasmine era una recopilación de registros académicos y notas de comportamiento que contaban una historia de cambio drástico. La consejera se inclinó mientras recordaba sus intentos de acercarse a Jasmine. Cada interacción se sentía como tratar de agarrar humo. La chica estaba allí, pero de alguna manera no estaba presente. Los ojos de Jasmine, que alguna vez brillaron con curiosidad, ahora parecían apagados y evasivos mientras pasaba las páginas. Un patrón comenzó a surgir. Los ojos de la señora Reyes se entrecerraron cuando notó cambios sutiles en el horario de clases de Jasmine durante los últimos meses. Una sala de estudio se mudó. Un laboratorio de ciencias cambió a un período diferente. Pequeños ajustes que no levantarían cejas individualmente, pero que juntos formaban una imagen preocupante. Su corazón se aceleró mientras comparaba los cambios con los horarios de otros maestros. Un nombre seguía apareciendo en conexión con el horario modificado de Jasmine. El señor Davis, el popular maestro de inglés conocido por su carisma y dedicación a los estudiantes, pero ahora a la luz del comportamiento de Jasmine, esos rasgos positivos adquirieron un tono siniestro. La señora Reyes respiró profundamente para tranquilizarse ante la ola de implicaciones. No podía sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podía ignorar sus sospechas. Lo que estaba en juego era demasiado alto, las posibles consecuencias eran demasiado devastadoras para descartarlas. Con manos temblorosas, tomó su teléfono. Era hora de cavar más profundo para pelar las capas de secreto que rodeaban la situación de Jasmine. Cualquiera que fuera la verdad que se escondiera debajo, la señora Reyes estaba decidida a descubrirla por el bien de Jasmine y por la seguridad de todos los estudiantes de Westview High. Cuando marcó el primer número de su lista, la señora Reyes se robó la investigación que tenía por delante. La tensión en el aire era palpable, y no podía evitar la sensación de que sus acciones estaban a punto de poner en marcha una cadena de eventos que sacudirían a toda la comunidad escolar hasta la médula. Justo cuando la señora Reyes dejó el teléfono, una nueva notificación de correo electrónico parpadeó en su pantalla. Era un mensaje anónimo sin asunto. Con curiosidad, lo abrió. Una sola oración la miró fijamente. Quédate afuera. De eso o te arrepentirás. Su respiración se atascó. La casa de los Wilson, una vez un refugio de calidez y risas, ahora hervía a fuego lento con un silencio inquietante. La silla de Jasmine, en la mesa del comedor, a menudo estaba vacía. Su ausencia un recordatorio evidente de la grieta que se había formado cuando ella se unió a ellos. El aire crepitaba con tensión tácita. Las miradas preocupadas de sus padres y los intentos vacilantes de conversación se encontraron con respuestas monosilábicas y ojos abatidos. El corazón de la señora Wilson dolió mientras veía a su hija, una vez vibrante, arrastrarse por la casa como una sombra de su antiguo yo. El tamaño frustrado del señor Wilson hizo eco a través de los pasillos mientras luchaba por conectarse con la chica que solía compartir todo con él. Una noche la tensión finalmente hirvió. Jasmine, por favor, suplicó la señora Wilson. Su voz se quebró por la emoción. No podemos ayudarla si no habla con nosotros. ¿Qué está pasando? Los ojos de Jasmine brillaron con una mezcla de miedo y desafío. No pasa nada. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué harías si de repente te encontraras embarazada en la escuela secundaria y el padre fuera alguien que nunca debería haberte tocado? Jasmine, una estudiante brillante y ambiciosa, esta pesadilla se convierte en realidad a medida que los rumores se arremolinan y la especulación corre desenfrenada. Jasmine se retira de sus amigos y clases dejando a todos desconcertados, pero hay más en esta historia de lo que parece y la verdad te sorprenderá hasta la médula. Los pasillos de Westview High se quedaron en silencio mientras caminaba. Susurros seguían su estela. Una vez que la chica dorada de su clase, ahora se movía como un fantasma, con los ojos bajos y los hombros encorvados. El cambio dramático en su comportamiento era imposible de ignorar, dejando a sus compañeros de clase desconcertados y preocupados a medida que se extendían los rumores de su embarazo. La escuela se convirtió en una olla a presión de especulación y juicio. Los estudiantes se agruparon en pequeños grupos, sus voces bajas y urgentes, mientras compartían teorías y medias verdades. Los maestros intercambiaron miradas preocupadas. No estaba seguro de cómo abordar la creciente tensión, pero debajo de la superficie de los chismes y la especulación acechaba una verdad mucho más siniestra.
Era una realidad tan impactante, tan inesperada que pronto destrozaría los cimientos de esta comunidad unida. Mientras pelamos las capas de la historia de Jasmine, prepárate para descubrir un cuento que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre la vida de los pequeños y los secretos que se esconden detrás de puertas cerradas. Jasmine se quedó congelada en su casillero, sus dedos temblaban mientras buscaba la combinación. El pasillo que alguna vez fue familiar ahora se sentía como un paisaje alienígena lleno de susurros y miradas que parecían arañar su piel. Hace solo unas semanas había sido la chica dorada de Westview High School, la mejor de su clase, la estrella del equipo de debate y amada por todos. Ahora, cuando entró a la escuela, la atmósfera, el miedo cambió palpablemente. Las conversaciones se silenciaron, cuando pasó solo para estallar en susurros furiosos en su estela. Los antiguos amigos apartaron la mirada o le lanzaron miradas de lástima, su incomodidad evidente en sus posturas rígidas. Los hombros de Jasmine se encorvaron involuntariamente, como si tratara de hacerse más pequeña, menos visible al escrutinio que la rodeaba. Los cambios físicos en Jasmine fueron marcados, sus pasos seguros y su cabeza en alto habían dado paso a una chica que parecía estar colapsando sobre sí misma. Sudaderas de gran tamaño y jeans holgados reemplazaron su apariencia usualmente impecable, como si estuviera tratando de desaparecer dentro de los pliegues de tela. Ojeras rodeaban sus ojos. Un testimonio de noches de insomnio pasadas dando vueltas mientras Jasmine se abría paso por el pasillo. El peso del ostracismo social la presionaba como una fuerza física, el aislamiento, el juicio, la pérdida de su sistema de apoyo, todo estaba teniendo un efecto devastador en su salud mental. Un secreto ardía en su interior, uno que amenazaba con consumirla por completo. Acechaba detrás de cada sonrisa forzada, cada excusa murmurada, cada momento que pasaba evitando el contacto visual. La verdad era una presión constante en su pecho que le dificultaba respirar. Difícil pensar en otra cosa, pero no podía decírselo a nadie. Las consecuencias eran demasiado aterradoras para contemplarlas. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Fragmentos de conversación llegaron a sus oídos. ¿Oíste? No puedo creer que lo hiciera. Siempre pensé que era una buena chica. Cada palabra era como una daga retorciéndose en su estómago. La respiración de Jasmine se convirtió en jadeos cortos y agudos cuando el pánico comenzó para establecerse. Incapaz de soportarlo más, Jasmine se metió en el baño más cercano, encerrándose en un cubículo. Sus piernas cedieron y se dejó caer al suelo, envolviéndose con sus brazos como si físicamente pudiera contener los sollozos que amenazaban con escapar. El peso de su Pr. secreto sobre ella amenazando con aplastarla por completo. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo antes de que alguien lo descubriera? El estridente timbre de agudas y cortantes. El rostro del señor Wilson enrojeció. La paciencia se está agotando. Estamos muy preocupados por ti. Tus notas están bajando. Te estás saltando comidas. Apenas sales de tu habitación. No sabes nada de mí. Jasmine gritó con lágrimas en los ojos, salió furiosa de la habitación, dejando a sus padres atónitos y heridos a su paso. Mientras los días se convertían en semanas, la preocupación de la señora Wilson se profundizó. No podía evitar la sensación de que había más en el comportamiento de Jasmine que la típica angustia adolescente. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Jasmine, su mano rozó algo escondido en el fondo de un cajón. Su corazón casi se detuvo cuando sacó una botella de vitaminas prenatales. El descubrimiento golpeó a la señora Wilson como un golpe físico. Su mente corría con implicaciones, miedo y conmoción, preguntándose dentro de ella cómo pudo haber sucedido esto. ¿Qué significaba esto para el futuro de Jasmine? El suelo pareció moverse bajo sus pies cuando se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que su hija estaba enfrentando. A medida que el shock disminuyó, un feroz instinto protector se apoderó de lo que había sucedido. Cualesquiera que fueran las opciones que se avecinaban, la señora Wilson sabía una cosa con certeza: su hija necesitaba apoyo ahora más que nunca. Con manos temblorosas, volvió a colocar el biberón y cerró el cajón. Era hora de abordar esta situación con amor y comprensión, no con juicio ni enojo. Cuando la señora Wilson salió de la habitación de Jasmine, casi chocó con el señor Wilson en el pasillo. Su rostro debió delatar su sorpresa porque entrecerró los ojos con preocupación. ¿Qué encontraste?, preguntó. Voz baja. Dudó y miró hacia la puerta cerrada. Algo de lo que tenemos que hablar, pero no aquí. Mientras los Wilson luchaban con su nueva realidad en casa, otra tormenta se estaba gestando dentro de las paredes de la escuela de Jasmine. El señor Davis, el profesor de inglés, siempre había sido una fuente de inspiración para sus estudiantes, pero detrás de su sonrisa amistosa, comenzaba a surgir un lado más oscuro. La puerta del aula se cerró con un clic. El sonido hizo eco en el pasillo vacío. Los ojos del señor Davis se movieron nerviosamente cuando Jasmine se acercó. Rodeó su escritorio, sus hombros encorvados y la mirada fija en el piso. La estudiante que alguna vez fue vibrante ahora se movía como una sombra. Su presencia apenas se registraba en la habitación que solía iluminar con su entusiasmo. Jasmine, ¿cómo estás hoy?,
Preguntó el señor Davis con su voz cálida pero mezclada con un trasfondo de tensión mientras Jasmine murmuraba una respuesta. Se inclinó más cerca, su mano rozando la de ella mientras tomaba un papel en su escritorio. El toque se demoró una fracción de tiempo, demasiado tiempo, haciendo que Jasmine se estremeciera casi imperceptiblemente. Los ojos del señor Davis parpadearon con algo ilegible antes de que rápidamente retirara su máscara de preocupación firmemente en su lugar. Durante las siguientes semanas, una serie de interacciones comenzaron a adquirir un tono siniestro. El señor Davis mantuvo a Jasmine después de clase, ofreciendo ayuda adicional con las tareas o un oído comprensivo para sus problemas. Sus elogios se volvieron más efusivos, salpicados de comentarios sobre su apariencia que hicieron que a Jasmine se le erizara la piel. En la cafetería, el señor Davis aparecía en la mesa de Jasmine deslizándose en un asiento junto a ella, su rodilla rozaba la de ella debajo de la mesa. El contacto breve pero deliberado. Jasmine endurecía su apetito, desapareciendo mientras ella ponía excusas para irse. Estos momentos eran parte de una danza cuidadosamente orquestada que el señor Davis estaba empleando técnicas clásicas de aseo, usando su posición de autoridad para erosionar lentamente los límites de Jasmine. La aisló de sus compañeros, posicionándose como su único confidente y partidario, su regalo de un libro, solo porque creó un vínculo especial, un secreto entre ellos que separó aún más a Jasmine de aquellos que podrían ayudarla. Desde la ventana de su oficina, la señora Reyes observó una de estas interacciones con creciente inquietud. Vio como el señor Davis acorraló a Jasmine en un pasillo. Tranquilo, su lenguaje corporal dominante mientras se inclinaba sobre ella. La incomodidad de Jasmine era palpable incluso desde la distancia. El corazón de la consejera vocacional se aceleró cuando se dio cuenta de las implicaciones completas de lo que estaba presenciando la señora Reyes. Sabía que tenía que actuar, pero también entendía la delicadeza de la situación. Las acusaciones falsas podían arruinar carreras y vidas, pero la inacción podía conducir a un daño irreparable. Con manos temblorosas, tomó su teléfono, decidida a reunir más evidencia antes de confrontar a la administración. Cuando sonó la campana final que señalaba el final de otro día, la señora Reese se robó para la batalla que tenía por delante. Sabía que su papel en descubrir la verdad sería crucial, pero el camino a seguir estaba plagado con obstáculos y posibles trampas. Con una respiración profunda recogió sus notas y se dirigió hacia la oficina del director, sin darse cuenta de que sus acciones estaban a punto de poner en marcha una cadena de eventos que sacudirían Westview High hasta sus cimientos. Cuando la señora Reese llegó a la puerta del director, dudó. Una ola repentina de duda inundó su mente. Su mano flotó a solo centímetros de la manija cuando una escalofriante comprensión la golpeó. Si estaba equivocada, su carrera terminaría, pero si tenía razón, entonces la seguridad de Jasmine dependía de ella. El sonido de pasos en el pasillo hizo que la respiración de Jasmine se atascara en su garganta mientras la puerta del aula se abría lentamente con un crujido. Se encontró cara a cara con la última persona que esperaba o quería ver, al señor Davis. Él apuerta su rostro, una máscara de preocupación que no llegaba a sus ojos. Jasmine, ¿estás bien? Su voz era suave y gentil mientras entraba en la habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de él. El sonido hizo eco en el espacio vacío. Jasmine rápidamente se secó sus lágrimas. Su corazón se aceleró mientras trataba de recomponerse. El señor Davis se acercó lentamente, sus movimientos calculados. Acercó una silla, sentándose lo suficientemente cerca para que Jasmine pudiera oler su colonia. Te vi salir corriendo de la cafetería. ¿Quieres hablar sobre lo que te molesta? La mente de Jasmine dio vuelta, sus instintos gritaron peligro mientras miraba a los ojos del señor Davis, un escalofrío recorriendo su columna. No es nada, murmuró, sus ojos fijos en el suelo. Estoy bien. El señor Davis se inclinó más cerca, su mano se extendió para descansar en su brazo. El toque hizo que la piel de Jasmine se erizara, pero se sintió congelada en el lugar. Jasmine, puedo ver que estás luchando. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Estoy aquí para ayudarte. Sus palabras eran como miel dulce y tentadora. He notado algunos cambios en ti últimamente. El señor Davis continuó, su voz baja, y dame a entender que tus notas bajan faltando a clases. Estoy preocupada por ti, Jasmine. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. La respiración de Jasmine se entrecortó. La mano del señor Davis se movió de su brazo a su rodilla, y la realidad volvió a aparecer con estrépito. Esto no era preocupación, era manipulación. Tengo una solución. El señor Davis susurró, su rostro incómodamente cerca. Algo que puede hacer que todos tus problemas desaparezcan, pero tienes que confiar en mí completamente. Puedes hacer eso, Jasmine. La presión de su mano en su rodilla se sentía como un peso de plomo. La mente de Jasmine corría con las implicaciones de sus palabras, el secreto que llevaba, la vergüenza, el miedo al juicio. Todo palidecía en comparación con el peligro que sentía en este momento. Justo cuando Jasmine abrió la boca para responder, el estridente timbre de la campana atravesó el aire. El hechizo se rompió. Se apartó del señor Davis, casi derribando su silla en su prisa por levantarse. Tengo que irme, tartamudeó agarrando su bolso y corriendo hacia la puerta mientras huía hacia el pasillo lleno de gente. El corazón de Jasmine latía con fuerza en su pecho. Había escapado de un depredador, pero la presión de Jasmine se lanzó por el pasillo, mirando por encima del hombro, esperando que el señor
Davis la siguiera, necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarla a navegar por esta pesadilla, pero que la creería cuando el eco de la campana se desvaneció. La señora Rea se sentó sola en su oficina. El brillo de la pantalla de su computadora proyectaba sombras sobre su frente fruncida, sus dedos se cernían sobre el teclado, preparada para sumergirse en el laberinto digital de los registros escolares. El peso de sus sospechas presionaba fuertemente sobre sus hombros mientras comenzaba su búsqueda, decidida a descubrir la verdad detrás de la repentina transformación de Jasmine. Los ojos de la señora Reyes se lanzaron por la pantalla, escaneando los registros de asistencia y los horarios de clases mientras las piezas comenzaban a alinearse. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las frecuentes ausencias de Jasmine, una vez dispersas y aparentemente aleatorias, ahora formaban un patrón perturbador, coincidían perfectamente con los períodos libres del señor Davis, una revelación que hizo que el estómago de la señora Reyes se revolviera de pavor. Su mente corría con las implicaciones de este descubrimiento. ¿Podría ser una mera coincidencia o había algo mucho más siniestro? En el juego, la idea de que un colega de confianza se aprovechara de un estudiante vulnerable hizo que la bilis subiera por su garganta, pero no podía ignorar la persistente voz de la duda. ¿Y si estaba equivocada? Las consecuencias de las acusaciones falsas podrían ser devastadoras para todos los involucrados. La señora Reyes se reclinó en su silla, su corazón latía con fuerza mientras consideraba su próximo movimiento. Los desafíos de denunciar un presunto abuso se cernían sobre su mente. Conocía muy bien la compleja red de regulaciones y la posible reacción que venía con tales acusaciones, el miedo a arruinar la carrera de una persona inocente. Con su deber de proteger a sus estudiantes, respirando profundamente, se sumergió de nuevo en su instigación de inversión. Un mensaje eliminado en la cuenta de correo electrónico de la escuela de Jasmine le llamó la atención con manos temblorosas. Logró recuperar su contenido. El breve intercambio entre Jasmine y el señor Davis parecía inofensivo a primera vista, pero había una corriente subyacente de intimidad que hizo sonar las alarmas. En la mente de la señora Reyes, las paredes de su pequeña oficina parecieron cerrarse a medida que la gravedad de la situación se hizo evidente. No podía ignorar esto más. La evidencia, aunque circunstancial, pintaba un cuadro demasiado preocupante para descartarlo. La retirada de Jasmine, el patrón de ausencias, el correo electrónico eliminado, todo apuntaba a una verdad que la señora Reyes deseaba desesperadamente que no fuera real. Con el corazón apesadumbrado, tomó su decisión. Llevaría sus sospechas al director Anderson. La idea de la difícil conversación que se avecinaba le hacía sudar las palmas de las manos, pero sabía que era necesario mientras reunía sus notas y se preparaba para lo que estaba por venir. La señora Reyes no podía evitar la sensación de que estaba a punto de poner en marcha eventos que cambiarían vidas para siempre. Se puso de pie, alisándose la falda con manos temblorosas, y se dirigió a la puerta. El corto paseo hasta la oficina del director se extendía ante ella como un viaje sin fin. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El peso de su conocimiento amenazaba con abrumarla mientras se acercaba a la puerta del director Anderson. La señora Reyes tomó una última bocanada de aire para calmarse. Lo que pasara después, sabía que no había vuelta atrás. El director Anderson se reclinó en su silla. El peso de las palabras de la señora Reyes flotando en el aire, la escuela normalmente bulliciosa. Más allá de la puerta de su oficina parecía amortiguada, como si la gravedad de la situación hubiera creado una burbuja de silencio tenso a su alrededor. La señora Reese estaba sentada rígidamente frente a él, sus manos apretadas en su regazo, sus ojos nunca se apartaron de su rostro mientras terminaba de presentar su evidencia. La mente del director corría como un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas que amenazaban con abrumarlo. Por un lado estaba Jasmine, una estudiante brillante y prometedora cuyo comportamiento reciente había hecho sonar las alarmas en toda la escuela. Por el otro, el señor Davis, un colega respetado con años de servicio aparentemente ejemplar. Las implicaciones de las sospechas de la señora Reyes eran asombrosas, amenazaban con destrozar la imagen cuidadosamente cultivada de Westview High. Esto es mucho para procesar. El director Anderson finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Se frotó las sienes sintiendo el comienzo de una migraña pulsando detrás de sus ojos. ¿Estás absolutamente segura de esto, Linda? Las consecuencias de tales acusaciones. La señora Reese se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían con convicción. No estaría aquí si no estaba seguro. John, el patrón es claro. Las ausencias de Jasmine, los cambios en su comportamiento, ese correo electrónico eliminado, no podemos ignorar esto. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. La mirada del director Anderson se desvió hacia las fotos enmarcadas en su escritorio. Estudiantes sonrientes en la graduación, maestros recibiendo premios. Los rostros que una vez lo llenaron de orgullo ahora parecían devolverle la mirada, acusadoramente exigiendo acción. ¿Qué pasa con las ramificaciones legales?
Preguntó su voz tensa. Si estamos equivocados sobre esto. La señora Reyes asintió entendiendo el peso de sus preocupaciones. Lo he investigado legalmente. Estamos obligados a informar cualquier sospecha de abuso. No hacerlo podría tener graves consecuencias para la escuela, y para nosotros personalmente. El estómago del director se revolvió mientras consideraba las opciones ante él. Actuar por mera sospecha podría potencialmente destruir carreras y vidas. La idea de un estudiante sufriendo bajo su vigilancia lo enfermaba físicamente. Tenemos que ir con cuidado, dijo finalmente sentándose más derecho en su silla. Trae a Jasmine a una reunión. Abordaremos esto con delicadeza a ver si podemos lograr que se abra. Pero Linda agregó. Sus ojos se cerraron en no le digas ni una palabra a nadie más hasta que tengamos evidencia más concreta. La señora Reyes asintió con la cabeza. El alivio se apoderó de sus rasgos mientras se levantaba para irse. El director Anderson sintió una mezcla de pavor y determinación instalándose en su pecho. Lo que sea que sucediera después cambiaría vidas para siempre. Solo rezó para que estuvieran tomando la decisión correcta cuando la puerta se cerró detrás de la señora Reyes. El director Anderson tomó su teléfono con mano temblorosa. La llamada para convocar a Jasmine a su oficina se sintió como encender una mecha en los pasillos. Más allá de la tormenta que se avecinaba dentro de la administración, Jasmine caminó hacia su siguiente clase sin darse cuenta de que su secreto cuidadosamente guardado estaba a punto de salir a la luz. El director Anderson se aclaró la garganta. El pesado silencio. Jasmine, comenzó su voz más suave de lo que esperaba. Todos estamos aquí porque estamos preocupados por ti. La señora Reyes se inclinó hacia adelante, su voz suave y tranquilizadora. Jasmine, queremos que sepas que estás a salvo aquí. Pase lo que pase, estamos aquí para ayudarte. ¿Puedes decirnos qué te ha estado preocupando? La amabilidad en el tono de la señora Reyes casi rompió la resolución de Jasmine. Por un momento consideró contar todo, pero luego sus ojos parpadearon hacia sus padres, y vio la decepción grabada en sus rostros. Las palabras murieron en sus labios. Mientras el interrogatorio continuaba, Jasmine sintió que se retiraba más hacia adentro. La señora Reese empleó varias técnicas. Su enfoque alternaba entre un estímulo suave y preguntas más directas. La tensión en la habitación crecía con cada minuto que pasaba. Jasmine podía sentir la impaciencia de su padre irradiando de él en oleadas, mientras los ojos de su madre brillaban con lágrimas no derramadas. Finalmente, cuando la señora Reyes preguntó sobre su relación con el señor Davis, algo dentro de Jasmine estalló. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas cuando la verdad salió a borbotones de palabras y sollozos. La habitación quedó en silencio mientras los adultos absorbían la impactante revelación de su embarazo y la participación del señor Davis. Las secuelas fueron un borrón de voces elevadas y llamadas telefónicas frenéticas. Mientras las palabras se extendían por la escuela, Jasmine sintió que los últimos jirones de su vida anterior se escapaban. Los pasillos zumbaban con susurros y miradas, una mezcla de conmoción, piedad y curiosidad mórbida siguiéndola a donde quiera que fuera. Mientras tanto, en su salón de clases al otro lado de la escuela, la sangre del señor Davis se heló cuando captó fragmentos de conversación fuera de su puerta. La comprensión de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse lo golpeó como un golpe físico. Con manos temblorosas, tomó su teléfono sabiendo que pronto sería llamado a responder por sus acciones. El reloj en la pared marcaba implacablemente cada segundo, un recordatorio de la menguante libertad del señor Davis. Sus ojos se movían nerviosamente cuando vio a Jasmine entrando en la oficina del director. El pánico se apoderó de él, su corazón se aceleraba cuando la gravedad de su situación se hundió en el señor Davis. Caminaba por su aula vacía, el eco de sus pasos un inquietante acompañando a sus frenéticos pensamientos. Agarró su teléfono, dedos temblorosos, mientras se desplazaba por los mensajes y correos electrónicos. El peso de sus acciones lo presionaba mientras comenzaba a eliminar todo: textos, correos electrónicos, fotos, sabiendo en el fondo que probablemente era feudal. Su mente se tambaleaba con posibilidades, huyendo, negando todo, culpando a Jasmine. Cada opción más despreciable que la anterior, la vida que había construido su familia, su reputación, todo se tambaleaba al borde de la destrucción. Las lágrimas habitaban en sus ojos, una mezcla de autocompasión y remordimiento genuino por el dolor que había causado. Un golpe fuerte lo sobresaltó de su espiral de desesperación. El rostro severo del director Anderson apareció a través de la ventana de la puerta, cada movimiento deliberado. Cuando entraba en la habitación, el señor Davis se sentía como un hombre condenado enfrentando a su verdugo. Señor Davis, la voz del director era baja, apenas contenía su ira. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Levantándose con piernas temblorosas, el señor Davis siguió la caminata extendida ante él como una marcha a la horca. Cada paso lo acercaba a su momento de ajuste de cuentas. Detrás de ellos, la puerta del aula se cerró con un clic final, signo de puntuación en la vida que estaba dejando atrás. La tensión en la oficina del director Anderson era palpable cuando Jasmine respiró temblorosamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Los adultos se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en la chica temblorosa frente a ellos. Durante meses, Jasmine había llevado el peso de su secreto, una carga que había amenazado con aplastarla. Ahora, cuando las palabras finalmente salieron a la luz, sintió una mezcla de alivio y terror. La voz de Jasmine
se quebró cuando comenzó su confesión detallando la manipulación y el acoso que la habían llevado a su situación actual. Los adultos escucharon en un silencio atónito sus rostros, una mezcla de incredulidad y horror, cuando el alcance total de las acciones del Sr. Davis se hizo evidente. Las palabras salieron de Jasmine en un torrente, meses de miedo y vergüenza reprimidos, finalmente encontrando liberación. Su rostro era un lienzo de emociones conflictivas, alivio por desahogarse casada con la vergüenza profundamente arraigada que había sido su constante. ¿Qué harías si de repente te encontraras embarazada en la escuela secundaria y el padre fuera alguien que nunca debería haberte tocado? Jasmine, una estudiante brillante y ambiciosa, esta pesadilla se convierte en realidad a medida que los rumores se arremolinan y la especulación corre desenfrenada. Jasmine se retira de sus amigos y clases dejando a todos desconcertados, pero hay más en esta historia de lo que parece y la verdad te sorprenderá hasta la médula. Los pasillos de Westview High se quedaron en silencio mientras caminaba. Susurros seguían su estela. Una vez que la chica dorada de su clase, ahora se movía como un fantasma, con los ojos bajos y los hombros encorvados, el cambio dramático en su comportamiento era imposible de ignorar, dejando a sus compañeros de clase desconcertados y preocupados a medida que se extenderían los rumores de su embarazo. La escuela se convirtió en una olla a presión de especulación y juicio. Los estudiantes se agruparon en pequeños grupos, sus voces bajas y urgentes, mientras compartían teorías y medias verdades. Los maestros intercambiaron miradas preocupadas. No estaba seguro de cómo abordar la creciente tensión, pero debajo de la superficie de los chismes y la especulación acechaba una verdad mucho más siniestra. Era una realidad tan impactante, tan inesperada que pronto destruiría los cimientos de esta comunidad unida. Mientras pelamos las capas de la historia de Jasmine, prepárate para descubrir un cuento que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre la vida de los pequeños y los secretos que se esconden detrás de puertas cerradas. Jasmine se quedó congelada en su casillero, sus dedos temblaban mientras buscaba la combinación. El pasillo que alguna vez fue familiar ahora se sentía como un paisaje alienígena lleno de susurros y miradas que parecían arañar su piel. Hace solo unas semanas había sido la chica dorada de Westview High School, la mejor de su clase, la estrella del equipo de debate y amada por todos. Ahora, cuando entró a la escuela, la atmósfera, el miedo cambió palpablemente. Las conversaciones se silenciaron cuando pasó solo para estallar en susurros furiosos en su estela. Los antiguos amigos apartaron la mirada o le lanzaron miradas de lástima, su incomodidad evidente en sus posturas rígidas. Los hombros de Jasmine se encorvaron involuntariamente, como si tratara de hacerse más pequeña, menos visible al escrutinio que la rodeaba. Los cambios físicos en Jasmine fueron marcados, sus pasos seguros y su cabeza en alto habían dado paso a una chica que parecía estar colapsando sobre sí misma. Sudaderas de gran tamaño y jeans holgados reemplazaron su apariencia usualmente impecable, como si estuviera tratando de desaparecer dentro de los pliegues de tela. Ojeras rodeaban sus ojos. Un testimonio de noches de insomnio pasadas dando vueltas mientras Jasmine se abría paso por el pasillo. El peso del ostracismo social la presionaba como una fuerza física, el aislamiento, el juicio, la pérdida de su sistema de apoyo, todo estaba teniendo un efecto devastador en su salud mental. Un secreto ardía en su interior, uno que amenazaba con consumirla por completo. Acechaba detrás de cada sonrisa forzada, cada excusa murmurada, cada momento que pasaba evitando el contacto visual. La verdad era una presión constante en su pecho que le dificultaba respirar. Difícil pensar en otra cosa, pero no podía decírselo a nadie. Las consecuencias eran demasiado aterradoras para contemplarlas. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Fragmentos de conversación llegaron a sus oídos. ¿Oíste? No puedo creer que lo hiciera. Siempre pensé que era una buena chica. Cada palabra era como una daga. Retorciéndose en su estómago, la respiración de Jasmine se convirtió en jadeos cortos y agudos cuando el pánico comenzó para establecerse. Incapaz de soportarlo más, Jasmine se metió en el baño más cercano, encerrándose en un cubículo. Sus piernas cedieron y se dejaron caer al suelo, envolviéndose con sus brazos como si esencialmente pudiera contener los sollozos que amenazaban con escapar. El peso de su PR secreto sobre ella amenazando con aplastarla por completo. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo antes de que alguien lo descubriera? El estridente timbre del miedo compañero brilló en sus ojos mientras miraba a sus padres temiendo su juicio. Mientras la historia de Jasmine se desarrollaba, el impacto psicológico de su abuso a largo plazo se hizo evidente. Su voz tembló mientras describía sentimientos de aislamiento, dudas sobre sí misma y ansiedad aplastante, los signos clásicos de trauma, el retiro de amigos y actividades, la caída repentina en las calificaciones. Los cambios físicos ahora tenían sentido para los adultos en la habitación. Justo cuando Jasmine llegó a la parte más difícil de su confesión, los pasos resonaron en el pasillo afuera, el sonido se hizo más fuerte, acercándose a la puerta de la oficina con un ritmo constante y siniestro. Las palabras de Jasmine vacilaron, sus ojos comenzando a caminar hacia la puerta en pánico. Con una respiración profunda, Jasmine forzó las palabras que cambiarían todo. El Sr.
Davis es el padre de mi bebé. La revelación colgaba en el aire pesada y sofocante. La cara del director Anderson pegó todo el peso de la situación cayendo sobre él. La señora Reyes extendió la mano tomando suavemente la mano de Jasmine, en un gesto de apoyo mientras los adultos lidiaban con esta verdad impactante. La manija de la puerta comenzó a girar. Tiempo parecía desacelerarse cuando la puerta se abrió revelando al señor Davis de pie en el umbral. Su sonrisa confiada vaciló cuando observó la escena frente a él, el rostro manchado de lágrimas de Jasmine, las expresiones sombrías de los adultos, la tensión palpable en el aire. En ese momento, cuando la comprensión amaneció en sus ojos, el señor Davis supo que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. El señor Davis se congeló en la puerta, su sonrisa confiada se evaporó cuando observó la escena frente a él, el rostro manchado de lágrimas de Jasmine, las expresiones sombrías de los adultos y la tensión palpable en el aire lo golpearon como un golpe físico. El maestro, una vez carismático, ahora parecía pequeño y vulnerable, su arrogancia habitual reemplazada por una energía nerviosa que irradiaba a través de la habitación. La voz del director Anderson cortó el silencio, agudo y autoritario: «Señor Davis, por favor, entre y cierre la puerta». El clic del pestillo resonó ominosamente sellando el destino de todos los presentes. El señor Davis se movió inexpresivamente hacia el centro de la habitación, sus ojos se movían entre los rostros que lo rodeaban buscando desesperadamente cualquier señal de apoyo o incertidumbre. «Jasmine acaba de compartir información profundamente preocupante con nosotros». La señora Reyes comenzó con un tono medido pero lleno de ira, apenas contenida. ¿Le importaría explicar su relación con ella? La nuez de Adán del señor Davis se movió mientras tragaba con fuerza. «No sé a qué te refieres, Jasmine, es solo un estudiante como cualquier otra». Su voz vaciló, la mentira sonando hueca, incluso para sus propios oídos. Jasmine, que había estado encorvada en su silla, de repente se enderezó, sus ojos brillaron con una fuerza recién descubierta. «Diles la verdad», exigió su voz sorprendentemente firme. «Diles lo que me hiciste». El color se drenó del rostro del señor Davis cuando se dio cuenta del alcance de su exposición. Sus negaciones se debilitaron más desesperadas con cada momento que pasaba. Mientras el interrogatorio continuaba, su fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Sus respuestas se volvieron inconsistentes, su lenguaje corporal traicionando su culpa. El director Anderson observó la escena que se desarrollaba con una mezcla de disgusto y resolución. Su mano se movió deliberadamente hacia el teléfono en su escritorio, el gesto cargado de finalidad. Los ojos del señor Davis se abrieron en pánico cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Por favor», suplicó, su voz quebrándose. «No entiendes, nunca quise decirlo, fue un error». Pero las súplicas cayeron en oídos sordos cuando el director Anderson llamó a las autoridades. El impacto total de la revelación se extendió por la sala. El maestro, una vez amado y un pilar de la comunidad escolar, se reveló como un depredador que había traicionado la confianza depositada en él de la manera más atroz. Posiblemente Jasmine vio cómo el señor Davis se derrumbaba ante ella, sintiendo una compleja mezcla de emociones, alivio, reivindicación y una tristeza persistente por la inocencia que había perdido, pero debajo de todo había una creciente sensación de empoderamiento. Se había enfrentado a su abusador, había roto su silencio y al hacerlo había dado el primer paso para reclamar su vida. Cuando el sonido de las sirenas que se acercaban llenó el aire, la oficina cayó en un pesado silencio. La escuela nunca sería la misma después de este día, pero tal vez Jasmine pensó que ese cambio era muy necesario. La sala del tribunal quedó en silencio cuando entró la jueza, su túnica negra se agitó suavemente contra la madera pulida del banco. Jasmine se sentó rígidamente en su asiento, su corazón latía con fuerza, sus padres la flanqueaban a ambos lados, su presencia era reconfortante y sofocante a la vez. Podía sentir el peso de innumerables ojos sobre ella, una mezcla de simpatía y curiosidad que le erizaba la piel. El señor Davis se sentó en la mesa del acusado, su postura, una vez segura, ahora se desplomó y derrotó. El estómago de Jasmine se revolvió cuando lo vio, los recuerdos de su traición regresaron a raudales, se obligó a mirar hacia otro lado, concentrándose en cambio en los intrincados patrones de los paneles de madera de la sala del tribunal. Cuando el juez comenzó a hablar describiendo los cargos y la evidencia presentada durante el juicio, Jasmine sintió que un curioso desapego la invadía, la jerga legal la invadía en un lazo confuso, pero captó frases como abuso de poder y traición a la confianza que hicieron que se le apretara la garganta. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva mientras el juez se preparaba para anunciar el veredicto. Los dedos de Jasmine se clavaron en sus palmas dejando marcas en forma de medialuna en su piel. Pensó en todas las noches que había permanecido despierta repitiendo cada interacción con el señor
Davis cuestionando sus propios recuerdos y motivaciones en el caso del Estado contra Jonathan Davis, por el cargo de abuso sexual de un menor. Este tribunal declara culpable al acusado. La palabra quedó en el aire por un momento antes de que una oleada de reacciones recorriera la habitación. La madre de Jasmine la acercó la mandíbula de su padre, se apretó, una mezcla de alivio y enojo persistente grabado en sus rasgos cuando el juez leyó la sentencia: 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 10. Jasmine sintió que se le quitaba un peso de los hombros. No era un cierre en realidad, el trauma de lo que había soportado persistiría durante años, pero era una validación, un reconocimiento público de que lo que le había pasado estaba mal. El trauma de lo que había soportado persistiría durante años, pero era una validación, un reconocimiento público de que lo que le había pasado estaba mal. Se arriesgó con acento agudo a mirar al señor Davis mientras se lo llevaban esposado. Su rostro estaba pálido, ojos huecos, con la comprensión de lo que sus acciones le habían costado. Por un breve momento sus miradas se encontraron y Jasmine sintió una chispa de algo que no podía nombrar. No perdón, pero tal vez el primer paso hacia dejar ir. Mientras salían de la sala del tribunal, Jasmine se detuvo en el pasillo tomando una respiración profunda. El futuro se extendía ante ella, incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en meses se sintió lista para enfrentarlo de frente. Si el viaje de Jasmine te ha inspirado, haz clic a la izquierda para ver cómo Joy y su amiga Lily enfrentan las sutiles acciones dañinas de una maestra que esconde su crueldad detrás de una sonrisa. Es una mirada poderosa, a cómo incluso en las voces más pequeñas hay un llamado a la justicia y el poder de hacer un cambio. Las sutiles acciones dañinas de una maestra que esconde su crueldad detrás de una sonrisa es una mirada poderosa, a cómo incluso en las voces más pequeñas hay un llamado a la justicia y el poder de hacer un cambio. O haz clic a la derecha para presenciar la poderosa historia del Sr. Thompson, cuyas conmovedoras conversaciones con el recuerdo de su difunta esposa nos recuerdan el poder perdurable de la conexión y la profundidad de la soledad que puede pasar desapercibido.